¡Al fin sabrán cómo se siente! Desarrollado en exclusiva para PlayStation 5, Ratchet y Clank Una Dimensión Aparte continúa las aventuras de este famoso dúo de héroes intergalácticos, además de presentarnos nuevas mecánicas y personajes en la historia. Te cuento sobre el juego y mi opinión de él en este video. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants, pero antes no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso me ayuda mucho, además de que hay videos nuevos cada semana. La historia de Ratchet y Clank Una Dimensión Aparte comienza con Ratchet y Clank formando parte de una celebración en su honor por todas sus hazañas en pro del universo. Pero este dúo no se puede dar ni un respiro y, como relojito, les llegan problemas de parte del Dr. Nefarious. Su plan actual, robar el dimensionador, recién reparado por Clank, para ir a una dimensión donde él sea el que se lleva la victoria. El plan funciona hasta cierto punto porque el dimensionador es destruido, lo que causa que el bienestar del espacio-tiempo esté en peligro. Tendrás que explorar distintos planetas o versiones alternas de ellos para lograr tu objetivo, que es, claro, salvar no solo tu dimensión, sino a todas antes de que colapsen. La historia en general no es complicada, aún con las locuras de dimensiones alternas. Tal vez alguien podría esperar algo mucho más complejo o profundo, pero creo que su alcance es suficiente. Te da lo que necesitas para que quieras saber cómo acaba todo, pero no tanto como para opacar al gameplay. Este juego, como sus predecesores, combina elementos de plataformas, acción, disparos y acertijos, con la novedad de que ahora cuentas con Rivet, que para fines de gameplay es un espejo de Ratchet. Se divide en tareas y van a distintos lugares. Jugar con Rivet es igual que jugar con Ratchet, salvo unos cuantos momentos de la campaña, y todo lo que desbloquees para uno lo tendrá el otro, aunque son personajes con trasfondos muy diferentes. Cuando escoges a qué planeta quieres ir, puedes ver si hay objetivos secundarios, cuáles y cuántos coleccionables. Puedes ir directo al objetivo una vez que llegues, claro, pero si te sales un poquito del camino podrás encontrar guitones de oro, ositos de peluche o armaduras que le dan beneficios permanentes a tus estadísticas y cambian tu apariencia si los equipas, como skins pues. También detrás de algunos coleccionables hay mitología para aquellos interesados. Los planetas varían mucho en cómo se exploran. Hay unos que se sienten más como niveles de plataformas, otros muy abiertos, otros no tan grandes pero que tienen mucho combate, o donde tienes que hacer uso de la fauna para avanzar y no morir en un mar de ácido. Me gustó que cada uno tuviera lo suyo, o una combinación de todo. No sentía que solo estuviera caminando en línea recta del punto A al punto B, sino que hay algo de mérito en llegar al final. Hay elementos que todos los planetas tienen en común, como las mini brechas dimensionales. Ratchet y Rivet pueden usar un lazo para acercarse a una brecha, lo que los transporta inmediatamente a un área cercana. Perfecto para evadir ataques, alcanzar plataformas lejanas o cubrir más terreno en menos tiempo. El combate también es parte importante del juego. Tendrás que derrotar enemigos ya sea disparándoles o con combate cuerpo a cuerpo mientras exploras. Ratchet y Rivet tienen a su disposición un arsenal de habilidades y armas de las que pueden hacer uso, como su característica llave inglesa o martillo en el caso de Rivet, pero también pueden comprar otras armas, pistolas de plasma, lanzamisiles y hasta lanzagranadas. Cada arma tiene su propio sistema de mejoras. Un raritanio, uno de los coleccionables que puedes encontrar en los planetas, equivale a una mejora. Mi arma favorita es la que convierte a los enemigos en topiarios, congelándolos unos momentos para hacerles muchísimo daño. Y sí es necesario alternar entre armas dependiendo de la situación. Quedarte con la pistola con la que inicias no te va a hacer ningún favor. Si te enfrentas a ola tras ola de enemigos, tal vez quieras usar algún arma que se encargue de varios de ellos a la vez, o que se quede disparando mientras tú peleas cuerpo a cuerpo. Los jefes te exigen reaccionar rápidamente, así como tratar de minimizar el daño mientras buscas curarte o municiones. Está bien tener tus armas favoritas, yo tengo las mías, pero te irá mejor si te adaptas a la situación usando todas las opciones de tu arsenal. Gracias a la vibración áptica del DualSense, cada arma tiene una sensación diferente. Si a eso le agregas las vibraciones por el ambiente, las secciones de combate se convierten en las más emocionantes del juego. Aparte de esos segmentos de Ratchet y Rivet, que son la mayoría del juego, hay otros donde Clank tiene que resolver acertijos de automatización para poder llegar al final de un nivel, haciendo uso de plataformas, interruptores, orbes con distintos efectos y hasta viento. Pero mientras que sus niveles me gustaron, debo decir que mis segmentos favoritos fueron los de Glitch, una arañita virtual que normalmente sale cuando se tiene que usar alguna terminal infestada de virus. Además de su personalidad, que es graciosa y con la que creo que muchos nos podemos identificar porque sufre como síndrome de impostor, el gameplay de sus niveles se me hizo genial. Glitch no puede saltar, pero puede caminar por todas las paredes y hasta de cabeza para poder disparar y eliminar a los virus que no dejan a Ratchet cumplir su misión.
Me dio vibras de Captain Toad dentro de Super Mario 3D World. Me encantaría un juego más pequeño con puros niveles de glitch, acompañados, claro, de sus comentarios y humor. El doblaje en español latino creo que le vino de maravilla también. El humor no es algo nuevo en esta franquicia y este juego logra un buen balance entre hacerle entender al jugador lo que está en riesgo para ese mundo, los vistazos a la historia de nuevos personajes como Rivet y, sí, los chistes por aquí y allá. A lo largo de la campaña te encontrarás con muchos personajes, ya sean nuevos, viejos o versiones alternas de los que Ratchet y Clank ya conocían en su propia dimensión. A través de sus diálogos, personalidades y motivaciones únicas, todos aportan para hacer el viaje entretenido, sean tus amigos o no. Además, en donde haya personajes en el fondo, seguro escucharás conversaciones graciosas o que comentan sobre la situación actual. Rivet en particular destaca por no ser solo Ratchet mujer. Sí se controla igual, pero tiene sus propios problemas y se notan sus expresiones y formas de relacionarse con los demás, Rivet siendo mucho más cautelosa y desconfiada. Obviamente no puedo dejar de hablar de los gráficos y el rendimiento. Ratchet y Clank, una dimensión aparte, se ve impresionante en PlayStation 5. Todavía no llegamos a niveles Pixar porque claro todo está corriendo en tiempo real, pero ya no creo que tarden tanto. El juego te deja escoger de entre 3 modos para los gráficos. Uno en 4K con trazado de rayos, mejor iluminación y más elementos en el mapa, que es el que se ve mejor, pero que corre a 30 cuadros. Otro que sí corre a 60 cuadros con menos resolución y sin trazado de rayos. Y el último que combina lo mejor de ambos, 60 cuadros con trazado de rayos pero menor calidad gráfica. Yo jugué la mayoría del juego en este último, sacrificando la resolución 4K por esos 60 cuadros por segundo con trazado de rayos, y es la que recomendaría. El juego se siente muy fluido y esa iluminación y los reflejos se ven increíbles. Si entras al modo foto te puedes acercar a lo que quieras y ver realmente lo detallado que está todo. A final de cuentas, en cualquier modo el juego se ve muy bien. Sobre el rendimiento, yo no noté ninguna caída de cuadros en ninguno de los modos y las pantallas de carga prácticamente no existen, como ya es costumbre con los juegos que aprovechan el disco de estado sólido. Siento que hay unas por ahí ocultas entre escenas de historia o cuando pasas por una brecha dimensional, pero en lo que al jugador le concierne, la acción se mantiene sin interrupciones. Ratchet y Clank, una dimensión aparte, hizo un gran trabajo al combinar sus elementos para entregarle al jugador una experiencia excelente. No es un juego muy largo, tal vez de 15 a 30 horas dependiendo de la dificultad que elijas y si te detienes a buscar todos los coleccionables, pero creo que quedó en un buen punto para no volverse muy largo y tedioso. Creo que solo hay 2 cosas que no son tal cual críticas, pero sí me hubiera gustado ver. Una, la promesa de cambiar de dimensiones. En trailers parecía como que cambiarías de escenarios a cada rato, cambiando de lugar, enemigos y pues de todo. Pero en realidad se pueden contar con una mano las ocasiones en las que el intercambio entre dimensiones es constante. Y cuando sí pasa, solo vas a una dimensión y de regreso a donde estabas, pero en otra plataforma. Tal vez fue un recurso que se guardaron para ciertos momentos importantes de la narrativa y lo manejaron así para no quemarlo, cosa que entiendo, pero sí me hubiera gustado ver la mecánica más publicitada un poquito más. Aún así no siento que haya afectado tanto mi experiencia. La segunda es justo que Ratchet y Rivet se controlen igual. Aunque es mucho más cómodo no preocuparte por mejorar las armas de cada uno y eso, creo que de ser así hubiera inflado mucho el juego. Me hubiera gustado que Rivet tuviera habilidades únicas como, por ejemplo, usar su brazo robótico para hacer cosas que Ratchet encuentra imposibles. Aunque eso tal vez hubiera requerido un rediseño de niveles. Tal vez en algún juego futuro. En conclusión, la historia es divertida cuando debe serlo y sin recurrir a chistes baratos, el gameplay se mantiene variado y los niveles están diseñados con mucha atención al detalle. Para terminar de envolver el paquetito, los gráficos y la banda sonora son de altísima calidad. Definitivamente vale la pena agregarlo a tu lista, es un juego que ofrece diversión pura y no te decepcionará. ¿Tú qué piensas de este juego? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.